Pastor Otoniel Font es pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva. Comenzó a pastorear a la edad de 19 años junto a su esposa Omaira, la iglesia Fuente de Agua Viva en Orlando, Florida. En tan solo 4 años, la iglesia alcanzó grandes logros, entre ellos su impactante crecimiento y la adquisición del Canal 47, el primer canal hispano cristiano en Florida Central. Sus enseñanzas han impactado a miles de vidas en el centro de la Florida, Puerto Rico y Latinoamérica. Y sus programas de televisión son transmitidos por la cadena Enlace, Guapa América y Alerta TV. En enero del 2004, Dios lo movió a la isla de Puerto Rico, donde pastorea en la actualidad, siendo la iglesia más grande de Puerto Rico. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Otoniel Font. Y vamos a estar hablando acerca de la libertad financiera realmente que Dios quiere para sus hijos. Pero quiero comenzar en el día de hoy con una de las cosas que yo considero que es indispensable para que el hombre pueda alcanzar la libertad financiera que Dios tiene para su vida. Hay unos detalles que van más allá de dinero, que van más allá de diezmo, que van más allá de ofrenda. Todas esas cosas son buenas, son necesarias, cumplen un propósito en nuestra vida, pero podemos cumplir todos esos principios espirituales y no tenemos lo que vamos a hablar y no tenemos lo que vamos a compartir en el día de hoy, de nada nos sirve. Por eso yo quiero hablarte en el día de hoy acerca de cómo revivir tu espíritu. Reviviendo tu espíritu para la libertad financiera. De eso es que vamos a hablar. Y cómo tú puedes revivir tu espíritu. Yo quiero mostrarte dentro de un momento 3 cosas. Preste mucha atención, porque me voy a mover rápido. Son muchas historias, son muchos pensamientos. Y yo quiero mostrarte 3 cosas. 3 cosas que quebrantan el corazón del hombre y no le permite prosperar. 3 cosas. Fíjate lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 1, el verso 13. Éxodo, capítulo 1, el verso 13. No podemos leer toda esta historia, pero esta es la historia del pueblo de Israel en Egipto. Dice la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Diga conmigo, con dureza. Fíjate lo que dice el próximo verso. El verso 14 dice: y amargaron. ¿Alguien aquí tiene su vida amargada? Y amargaron su vida, dice la Biblia, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahora vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 5, por un momento. Éxodo capítulo 5. Un poquito más adelante. Fíjate lo que dice el verso 6 en adelante. Y mandó Faraón, dice la palabra del Señor, aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, dice la Biblia. Por eso se levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Una de las peores cosas que puede tener un ser humano, que puede tener cualquier hijo de Dios, es tener el corazón quebrantado, tener el corazón quebrado. Las circunstancias de la vida y las situaciones por las que quizás muchos podemos vivir, en algunos momentos le hemos dado la capacidad de quebrar el corazón, de dañar el corazón del hombre y de robarle el espíritu, el deseo de triunfar, el deseo de seguir hacia adelante,
el deseo de lograr grandes cosas para Dios. La iglesia está llena de gente salva. La iglesia está llena de gente que va para el cielo. Pero el problema que tenemos no es si los vamos a llevar al cielo. El problema que tenemos es cómo logramos que pasen hasta la próxima semana. El problema no es si van para el cielo. El problema es cómo logramos que no se rindan de este domingo al otro domingo. Entonces por eso tenemos personas en la iglesia que constantemente llegan a un servicio, llegan a un culto y lo primero que dicen es: bueno, yo vine a recargar mis baterías en el día de hoy. Ahora, la pregunta es: ¿cómo pasaste toda la semana con tus baterías sin carga? ¿Cómo sobreviviste toda la semana sin nada de energía, sin nada de fuerza? Y por esa razón tenemos gente preciosa, gente linda, gente bella en nuestras iglesias. Pero es frustrante para un pastor el compartir con su iglesia día tras día, meses tras meses, y ver si alguno un poco de resultado en la vida de algunos de ellos. Y podemos pensar que el problema es el pastor, podemos pensar que el problema es la iglesia, podemos pensar que el problema es el mensaje, pero la gente dentro del mismo mensaje, dentro de la misma iglesia y quizás con circunstancias peores, hay gente que son capaces de levantarse y seguir hacia adelante. Y el problema es que sin darnos cuenta tenemos una iglesia con el corazón, con el espíritu quebrado. Cuando usted va a un circo, y es muy probable que si usted no ha ido a un circo lo ha visto por televisión. Cuando usted va a un circo, usted se va a dar cuenta que en el circo hay unos grandes animales, feroces animales, como los leones, y animales gigantescos como los elefantes. Estos dos animales que vemos en los circos y otros más como los osos, al compás de una pequeña cuerda, al compás de una pequeña varita, son movidos de un lugar a otro. Es interesante que un hombre, un domador, puede coger una pequeña cuerda, levantarla y hacer que el león, un león salvaje que fue hecho para conquistar, que fue hecho para salir, para comer su presa, para comer carne viva, para perseguir su presa, que es el rey de la selva, simplemente al compás de una pequeña soga, haga todo lo contrario para lo cual Dios lo creó. Y en vez de un gran león, tenemos un pequeño gatito encerrado en una jaula. Tiene vida, tiene su melena, tiene coraje, se ve su porte, te intimida a ti y a mí, pero con una pequeña varita es movido. Ese domador es capaz de levantar esa varita y ese león simplemente se levanta en dos patas, algo para lo cual realmente no fue creado. Es capaz ese domador de levantar esa pequeña varita y hacerlo que cruce por un círculo o por un aro lleno de fuego, que brinque de un estante a otro al compás de esa vara. Es interesante que con esa pequeña varita, esa pequeña cuerda, es capaz el domador de coger y abrir la boca del león y meter su cabeza en la boca del león. Que haga eso en la selva.